Bueno, buenas noches nuevamente. Hoy estamos a 20 de mayo. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que se titula La actitud correcta. Estas semanas hemos venido estudiando diferentes puntos importantes que ayudan a que la presencia de Dios, y que lo llamamos la lluvia de Dios, venga a nuestras vidas. Y hoy quería comentarles sobre este punto muy importante que se llama la actitud correcta, tener la actitud correcta, que realmente eh, cuando uno tiene una actitud correcta desencadena muchas bendiciones. Y para que la presencia de Dios se manifieste poderosamente realmente en nuestras vidas, debemos tener esa actitud correcta, que viene acompañada de una actitud de conquista, que viene acompañada de una actitud de fe y que viene acompañada de una actitud de avanzar, porque realmente todos vivimos para crecer y para avanzar, y Dios nos creó como conquistadores. Entonces, hoy quería hablar sobre la actitud correcta. Y hemos venido estudiando el libro de Reyes. Entonces esta lectura está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos del 1 al 15. Entonces, como siempre, voy a leer Primera de Reyes 17, del 1 al 15, por si ustedes quieren después leerlo en su casa. O igual, como siempre, les dejo las notas publicadas en el grupo de células para que puedan recordar y estudiar nuevamente todas las palabras que aquí traemos a colación, y que puedan aprenderlas y hacerlas, tomarlas para su vida, porque es muy importante que la palabra que yo traigo extraída de la Biblia, ustedes la conozcan, la lean y la hagan propia, porque de ahí hay mucho poder en eso. Entonces, Primera de Reyes 17, del 1 al 15. Tiene dos partes. La primera parte es cuando Elías predice la sequía. Esto es el mismo tema que hemos venido hablando. Elías predice la sequía. Entonces, Elías, voy a leer, Elías, un tisbita que vivía en Gadad, fue a decirle a Ahab, que era el rey: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Ya hemos hablado de la sequía hace como 5 sesiones. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí cerca del arroyo de Querit. La semana pasada estudiamos del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Primera parte, Elías predice la sequía. Ahora viene la segunda parte, Elías y la viuda de Sarepta. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: acabamos de leer que después de unos días el arroyo se secó a donde el Señor lo había mandado. Entonces, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto para que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo. Ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti, para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho:
No va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. Entonces, mire, Primera de Reyes 17, del 1 al 15. Aquí vemos a un Elías que era constantemente guiado y movido por Dios. Primero, recuerden, lo llevó al arroyo, luego lo llevó a la casa de esta viuda y más adelante en la historia lo llevaría a enfrentar a los profetas de Baal. Si quieren mirar la historia, esto está en Primera de Reyes más adelante, en el capítulo 18-20 en adelante. Ahí pueden leer la historia cuando él enfrenta a los profetas de Baal. Entonces, primero lo llevó al arroyo, luego lo llevó a la casa de esta viuda. Cada cosa que pasa en nuestras vidas, cada cosa con la que tenemos que lidiar tiene un objetivo, tiene un propósito divino, formar nuestro corazón. La actitud, formar en nuestro corazón esa actitud correcta, pero no solo para alcanzar las bendiciones, sino para poder retener esas bendiciones. Dios necesita formar nuestro corazón, no solo para que lleguemos a la bendición, sino para que seamos capaces de retener la bendición. Y yo veía que es sorprendente ver cómo Elías era fiel y seguía siendo fiel a Dios. Fue sometido a experiencias difíciles y extremas, pero siempre supo mantener una buena actitud. Venía la sequía, estuvo en el arroyo, hizo caso. Dios le dijo, vete ahora para donde la viuda. Él hizo caso y se fue con una buena actitud. Mientras leo estos versículos anteriores, no escucho quejas de Elías, ni reproches, ni lamentos de su parte. Elías le sacó provecho a todo lo que Dios le estaba poniendo en el camino y por eso definitivamente Dios pudo romper todos sus esquemas, todos los esquemas de Elías. Mire, fue alimentado por cuervos, que supuestamente los cuervos debían comérselo a él. Pues cuando uno se muriera, entonces los cuervos, pero fue alimentado por cuervos. Y luego fue alimentado por una viuda, a quien se supone que las viudas se deben es, al contrario, protegerlas a ellas, alimentarlas y ayudarlas, ¿cierto? Entonces, Dios en medio de toda esta dificultad y en medio de toda esta situación sin salida, hizo un montón de cosas ilógicas para mostrarle a Elías que siempre estaba con él. Y por eso el corazón de Elías pudo ser formado. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones muy difíciles, pero todo esto es un plan para que aprendamos a confiar en Dios. Muchas veces Dios permite que venga esa sequía a nuestra vida para mostrarnos que dependiendo de Él estamos a salvo. Elías fue obediente a las instrucciones de Dios, se dejó guiar y Dios le mostró su mano en donde menos lo esperaba, en los cuervos, en la viuda. ¿Y para qué? Para al final poderlo llevar a un milagro mucho más grande que era traer de regreso la lluvia a todo el pueblo para que Elías pudiera ser bendición para todo el pueblo. Yo pensaba en todo esto y reflexionaba y decía, si te dejas guiar por Dios y tienes la actitud correcta, Dios te llevará a lugares que no imaginas. Te sostendrá de la manera, esto ya aplicándolo a nuestras vidas, te sostendrá de maneras que no esperas y finalmente te usará para ese milagro que tanto anhelas. Y será beneficio no solo para ti, sino para toda tu familia. De la misma manera como Elías trajo el milagro a todo el pueblo, Dios te usará a ti para bendecirte no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor. Entonces es muy importante la actitud, porque eso queremos hablar en esta charla, la actitud correcta. Entonces, pero ¿cómo formamos? Entonces, ¿cómo formo en mi corazón, cómo formar en mi corazón esa actitud correcta en medio de la adversidad? Porque Elías estaba en medio de la sequía. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para formar esa actitud correcta en mi corazón en medio de la adversidad? Porque cuando todo va bien es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando las cosas están adversas y cuando las cosas están difíciles, ahí es cuando tenemos que tener la buena actitud. Entonces les traje unos pasos que son importantes para forjar y formar entonces en mi corazón esa buena actitud en medio de la adversidad. Lo primero que tenemos que hacer es salir de nuestra zona de confort. En otras palabras, tenemos que salir de la comodidad donde nos encontramos. Mire, para los seres humanos es muy fácil acomodarse y acostumbrarse a una situación y perder de vista la perspectiva,
y perder de vista lo que queríamos lograr o la visión de lo que nosotros queríamos alcanzar. Simplemente cuando estamos cómodos, entonces nos relajamos, nos acomodamos y después de que llevamos un tiempo así, se nos vuelve muy difícil movernos de nuevo. Pero solo cuando nos movemos es cuando avanzamos. Entonces tenemos que tener esto muy claro porque nos ponemos en una situación cómoda y ahí nos quedamos. Y tenemos que tener claro que si estamos quietos, no estamos avanzando. Mire, siempre escuché en la empresa que con el tema de los cargos y los nuevos cargos y los movimientos de la empresa, cuando uno lo ponen en un cargo nuevo durante el primer año, uno de pronto solo está aprendiendo el cargo porque realmente uno llega a hacer un cargo nuevo y no tiene ni idea de lo que a veces tiene que hacer. Y entonces se estima que el primer año uno solo está aprendiendo. Se estima que el segundo y el tercer año en ese cargo uno ya empieza a mejorar las cosas porque ya el primer año se lo pasó aprendiendo y empieza a conocer cómo funciona el cargo, las fallas que tiene el área, y uno en el segundo y tercer año empieza a mejorar las cosas. Pero en el cuarto año uno empieza a entrar en una zona de confort y en una zona de comodidad, porque uno ya se cree que se sabe el cargo y que ya no hay nada más para mejorar. Por eso en las empresas a veces se busca en el cuarto o quinto año que uno debe moverse para volver a renovar y volver a ser retado. Entonces, mire, Dios había llamado a Elías para usarlo y manifestarse hasta este pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel era incrédulo y rebelde. No lo llamó solo para liberarlo a él y para guardarlo del hambre solo a él. De la misma manera, Dios te ha llamado no solo para que tú seas salvo, sino para que también traigas bendición a todo tu entorno. Como Elías trajo bendición a todo su pueblo, Dios te ha llamado para que tú traigas bendición a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, no solo para ti. ¿Por qué? Porque Dios piensa en grande y eso hace que tengas una responsabilidad muy grande tú. Ahora, no podemos conformarnos nosotros con sentarnos porque ya fui salvo yo. Ya yo conocí el Señor y entonces ahora yo ya soy salvo. Y entonces dejo que mi familia, mis amigos, mi entorno sigan muertos espiritualmente. Entonces tenemos que ser como Elías, que fue ese canal de bendición, no solo para él. Está bien, estamos conociendo del Señor, en este momento estamos recibiendo bendiciones en nuestras vidas, pero tenemos que ser ese canal de bendición para los que están a nuestro alrededor. Tu pueblo es tu responsabilidad. Fuiste elegido para traer un milagro también a ellos. Como les dije, Dios es un Dios de grandeza y misericordia. Y por medio de ti quiere que también todo el resto de personas que están alrededor tengan esa bendición. Entonces, es tiempo de levantarse y ponerse a trabajar porque tenemos un terreno por conquistar. El pueblo de Israel siempre tenía que salir a la conquista. Y si volvemos atrás en el versículo 9, Dios le dice a Elías, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo a Sarepta de Sidón. Estaba mirando otras traducciones y me gusta la traducción de la Reina Valera de 1960, donde le dice, un poco más enérgico, le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Con más fuerza, levántate, es una orden. Seguramente le da esta orden porque Elías ya se había puesto medio cómodo ahí donde estaba en el desierto frente al arroyo, porque los cuervos le llevaban la comida y tenía agua y estaba tranquilo en medio de esa sequía. Y yo pensaba, por eso seguramente Dios permitió que ese arroyo se secara, para evitar que se quedara ahí, porque si no, no se hubiera ido de ahí. Y estuve recordando una historia que escuché alguna vez en una prédica, que habla, y la estuve investigando también, y habla de las águilas y el nido de espinas. Mire, les voy a contar un poquito, estuve investigando. Las águilas construyen su nido en lo más alto de las montañas y entretejen con ramas de arbustos espinosos para formar una estructura firme, con arbustos espinosos. Pero entonces luego ponen plumas de su pecho para lograr que el refugio sea cómodo, para lograr que ese nido sea cómodo para sus polluelos. Y aquí vamos a ver tres pasos claves en el aprendizaje de estos polluelos, en todo lo que es el crecimiento de estos polluelos y cómo la mamá águila le enseña a ellos. Lo primero, tienen un nido cómodo. Una vez empollados estos aguilitos pequeñitos,
Viven tranquilos, viven cómodos y viven calientitos dentro de ese nido. Allá en medio de las alturas están libres de todo peligro. Mamá águila los protege, los alimenta y les suministra todas sus necesidades a estos polluelos. Y Dios trata de la misma manera con nosotros cuando somos bebés en Cristo. Muchos de nosotros somos todavía bebés en Cristo. Comenzamos a conocer de la gracia del Señor, comenzamos a conocer de su amor, de su perdón y de su abundante provisión. Conocemos todas esas cosas hermosas. Estamos en el nido donde mamá águila nos da absolutamente todo. Disfrutamos de una morada segura, aprendiendo a saborear lo que en el término espiritual se llama la leche espiritual. Pero no probamos alimento sólido, ni estamos expuestos a una cantidad de cosas. Estamos en el nido cómodo. Esa es como la primera etapa por la que pasamos. La segunda etapa se llama la comodidad removida. Mire, después de ese tiempo que están los polluelos ahí cómodos en el nido y la mamá les da absolutamente todo, llega el momento en que mamá águila sabe que sus polluelos tienen que aprender a volar y tienen que aprender a defenderse por sí mismos. Entonces sabe que empieza a hacer mamá águila, empieza a quitarle plumas del nido, dejándolo cada vez más incómodo. Y las espinas de esas ramas con las que había construido el nido empiezan a maltratar a los polluelos. Entonces, ahora lo que se escucha en el nido son chillidos y quejas de los polluelos. Eso es lo único que se oye en el nido. Les suena parecido cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles en nuestra vida. Sin embargo, todo esto es parte de un plan que Dios puso en la naturaleza y en la mamá águila, ¿verdad? Pues ella necesita que sus polluelos tomen lecciones de vuelo. Y si están demasiado cómodos en ese nido, nunca se irán. Entonces, mamá águila, como les decía, quita las plumas y empiezan las espinas a incomodarlo. Y eso les duele a los polluelos, ¿verdad? Pero si no se incomodan, nunca se irán. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la vida. En ocasiones, Dios tiene que incomodarnos para que alcemos el vuelo, para que nos lancemos a cosas nuevas. De lo contrario, nos vamos a quedar en nuestra comodidad del nido sin ir a conquistar esa tierra prometida. Es como cuando tenemos un hijo que ya se convierte en adulto y sigue viviendo en la casa de los padres sin salir a buscar trabajo, ni nada, solo aprovechando de la comodidad deliciosa de vivir en casa de mamá. Pero todos sabemos que como seres humanos necesitamos madurar y crecer y necesitamos aprender a enfrentar la vida. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros en la vida. Dios nos empieza a incomodar, empieza a quitar esas plumitas para que las espinas nos empiecen a incomodarnos para que nos movamos. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. No, es que el diablo me está atacando, el diablo está... Pero no, es el mismo Dios y no nos gusta, ¿eh? A los polluelos no les gusta ser incomodados por las espinas. Pero es por su bien. Y muchas veces las cosas que nos pasan también son por nuestro bien. Pero nosotros no queremos y sentimos que no, que por qué, que esto está mal, que Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero muchas veces es el mismo Dios incomodándonos para poder hacernos mover. El tercer paso es que entonces ahora vienen las lecciones de vuelo, ya con los polluelos incómodos, ya que ya no les gusta estar en el nido porque están sufriendo en el nido, entonces vienen las lecciones de vuelo. Entonces, ¿qué hace mamá águila? Entonces ahora mamá águila deja que el aguilucho se suba en su espalda y se lanzan juntos al vuelo. Y qué gran experiencia, piensa el aguilucho, volar es lo máximo, qué delicioso, estoy volando aquí con mamá águila. Sin embargo, repentinamente mamá águila coge y le dice, es tiempo de volar. Y hace un giro inesperado, en picada. ¿Y qué pasa? El aguilucho sale volando disparado de su espalda, haciendo que caiga de la seguridad de mamá águila, ¿verdad? Ahora el aguilucho entonces está cayendo solo en el espacio y lleno de terror, el aguilucho trata de mover sus alas como tratando de mantenerse a flote, pero sigue descendiendo por el vacío hacia una muerte segura. El aguilucho se siente aterrorizado porque ahora no es capaz de volar todavía, ¿verdad? Pero está en una caída de picada libre. Sin embargo, cuando el aguilucho siente que todo está perdido y que seguramente va a una muerte segura, mamá águila vuelve y se pone debajo y lo pone en su espalda.
Y el aguilucho se aferra nuevamente a mamá águila quedando a salvo nuevamente. Y este proceso se repite una y otra vez hasta que el aguilucho aprende a volar por sí solo. Cada proceso, con cada vez que cae y la mamá águila lo coge, el aguilucho aprende a levantar las alas como águila. Y esto es lo que hace referencia a la Biblia en Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas. Mire, Dios permite situaciones poco placenteras, incómodas, dolorosas en nuestra vida para que aprendamos a rendirnos completamente a Él, para que salgamos de esa niñez espiritual y aprendamos a confiar y caminar con Él. Con cada prueba que pasamos nosotros, con cada prueba que enfrentamos nosotros, estamos aprendiendo a volar como esos polluelos. Mire, la comodidad y el estancamiento y el acostumbramiento a una situación nunca nos van a ayudar a tener la actitud correcta para avanzar y para conquistar. Por eso es necesario que Dios nos incomode, que nos haga levantarnos de donde estamos para que avancemos a un nuevo nivel, de conquista. Recordemos que el arroyo se secó y Dios le dijo a Elías que se levantara y se fuera de ahí. Si el arroyo no se hubiera secado, seguramente el profeta no hubiera querido irse. Dios tenía que incomodarlo. Pues si se sentía demasiado cómodo ahí, no se iba a mover porque está en nuestra naturaleza. Entonces, Proverbios 13:4 dice, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Entonces, mire, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Marcos 10, del 28 al 30 dice, Pedro comenzó entonces a decirle, como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los apóstoles dejaron todo y lo siguieron. Jesús respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras en el tiempo venidero de la vida eterna. Entonces, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Es muy importante. Para poder tener la actitud de conquista, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Perfecto. Ahora, el segundo punto para esta actitud correcta. No te quejes. No permitas la queja en tu vida. Mire, esta es otra actitud que tomamos con mucha facilidad. Cuando Elías encontró a la viuda, ella no se quejó cuando él le pidió que trajera el agua, ¿verdad? Lo acabamos de leer. No, no se quejó. La mujer seguramente, ella estaba en su propia lucha de fe, porque recordemos que había sequía en el pueblo. Y seguramente ella estaba en su propia lucha de fe por falta de alimento, había sequía, ¿verdad? Había escasez en todo el pueblo. Y ella seguramente estaba pasando por muchos problemas. Pero como era el profeta Elías y era muy reconocido, entonces seguramente ella no se atrevió a negarle un poco de agua, pues esta era alguien de autoridad, ¿verdad? Pero más adelante, cuando Elías se pone un poquito más exigente y le pide pan, ella ya no puede contenerse. Y prácticamente en un solo versículo le dijo hasta como ella y su hijo iban a morir. Empezó a quejarse, se quejó. Eso está en el versículo 12. Si quieren lo volvemos a leer. En el versículo 12 le dice, pero ella le respondió, te juro por el Señor, tu Dios, que no he conocido pan, solo me queda un poco de harina de la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo, para mí, después de comerlo nos dejaremos morir. En el versículo 12 ella se descargó de todo lo que tenía que decir. Y la peor actitud es la queja. Lo peor que podemos hacer nosotros es la queja, porque quejarnos glorifica lo que el enemigo hace. Quejarnos le da importancia y le da gloria a lo que el enemigo está haciendo, a lo malo que nos pasa. Y esto nos lleva a la autocompasión, nos hace sentir pena por nosotros mismos, hace que deseemos que otros sientan pena por nosotros, que nos compadezcan, sentimos pena por toda esta situación y hace que nos justifiquemos
para quedarnos inmóviles y derrotados. ¿No han escuchado ustedes muchas personas que por la queja tienen la excusa perfecta para no avanzar? Porque la queja hace eso, te da la justificación, te da la justificación para que no avances y te quedes inmóvil. Miren, Números 14:27, vamos a leer. ¿Qué pasa entonces con la queja? ¿Qué trae la queja? Entonces, Números 14:27 dice, porque al Señor no le gusta la queja. A Dios no le gusta que estemos quejándonos de lo que nos está pasando. Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. El pueblo estaba quejándose de Dios, se quejaba de todo. Acababan de salir del desierto de Egipto y estaban pasando por el desierto, habían tenido todos los milagros, pero se quejaban y se quejaban y se quejaban. Entonces la queja no trae la actitud correcta. Más adelante, Números 17:10. Pero el Señor le dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio. Ordena que se guarde como señal a los hijos rebeldes. Así pondrás fin a sus quejas ante mí para que no mueran. Mire, la queja es lo más aburrido que uno puede escuchar. Y yo sé que a nadie de ustedes, si se ponen a pensar, les gusta que se estén quejando, que se estén quejando, que se estén quejando. Colosenses 3:13 dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó. Santiago 5, del 7 al 11 dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjese en el labrador cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean condenados. Vea que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es toda compasión y misericordia. Todos conocemos la historia de Job. Y al final, ¿qué sucedió? Dios bendijo a Job doblemente, mucho más. Entonces, para tener la actitud correcta, sal de tu zona de confort. Segundo, no te quejes. Tercero, cuida tus pensamientos. Mire, nuestra actitud, como nosotros nos comportamos, es el resultado de nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. La viuda que acabamos de leer, la viuda expresó en un solo versículo lo que había en su corazón, lo que había anidado dentro de su mente, lo que venía pensando una y otra vez. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos en un problema, no avanzamos en el futuro para inventarnos diferentes simulaciones de futuros probables y nos gusta preocuparnos por cada uno de esos posibles futuros alternativos que imaginamos? Imaginamos 10.000 cosas posibles malas que pueden suceder, porque así somos. Entonces hay que empezar a cuidar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces no perdemos el tiempo imaginando posibles finales de la vida y esto y esto y esto y armamos todas unas historias? La viuda pensó que lo único que le quedaba era morir, ¿verdad? Pero no solo estaba matándose mentalmente ella, sino que también estaba matando a su hijo. Pensó que su vida estaba condenada y no tenía salida. Mire, las circunstancias que vemos alrededor y cuando nos concentramos en las circunstancias, volamos en el futuro y nos anticipamos normalmente a un futuro triste que ni siquiera ha llegado. Y eso hace que terminemos derrotados en la mente. Y esto afecta nuestras vidas porque desarrollamos una actitud de derrota. Vamos por la vida en derrota, en desánimo, en tristeza y en amargura. Yo me acuerdo que tenía un jefe que me decía
que si entras a un partido pensando que vas a perder, y esto lo saben las personas que les gusta el fútbol, y si armas tu nómina del equipo y tus posiciones para perder y defenderte, difícilmente haces un gol y difícilmente ganas el partido, porque de entrada pusiste todo el plan para perder. ¿Y cuántos de nosotros no vamos por la vida con una mente derrotada? ¿O cuántos de nosotros no enfrentamos un problema ya con la mente derrotada? Y eso hace que no queramos intentarlo. Cuando vemos un problema ya nos justificamos, pensamos en la derrota y ya no pasa nada más. Leamos Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que pensamos, en eso nos convertimos, ¿verdad? Fíjate que esta señora viuda ya estaba pensando que iba a morir ella y su hijo. Y eso las hacía vivir en derrota y seguramente hubieran muerto si no hubiera llegado el profeta. Mire, Proverbios 4:23, esta cita la conocemos todos. Proverbios 4:23. Escúchenla y grábenla en su corazón. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Y me gusta la traducción del lenguaje actual de esta misma Proverbios 4:23. La traducción del lenguaje actual dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. De verdad, lo que pensamos, nos convertimos. Mire, tengo un ejemplo. Si paso todo el día pensando en una ofensa que me hicieron, ¿qué pasa en mi corazón? Tendré pensamientos de venganza y mi corazón se llenará de ira y de rabia y de dolor. Por eso, digamos en este caso, por ejemplo, en las heridas, cuando pensamos demasiado en las heridas y pensamos y nos quedamos y hablamos sobre las heridas tuvimos una charla hace mucho de cómo sanar nuestro corazón y parte de las cosas era que teníamos que perdonar y dejar atrás. Por eso es importante, porque en la medida en que yo perdono, dejo atrás las cosas y puedo seguir adelante con mi vida. Mientras yo estoy metido en la rabia, pienso en la ofensa y pienso en la ofensa y cómo me pudo hacer y cómo me puedo hacer. ¿Qué pasa? Mi corazón se llena de rabia y de odio. Y cuando hablo, actúo consecuentemente con eso. ¿Han visto ustedes estas personas que después de tantos años siguen reteniendo en su mente y en su corazón ese odio? ¿Y a quién le hacen daño a esas personas? Solo ellos mismos, porque llenan su corazón de malos sentimientos. Y entonces eso va a terminar, se la pasan pensando en eso, que eso termina en malas actitudes. ¿Y qué pasa? Se contaminan ellos solos, ¿cierto? Se vuelven malas personas, amargadas, de mal genio. Entonces se contaminan ellos solos, porque todo viene de acuerdo a lo que nosotros sembramos en la mente. Por eso tenemos que cuidar lo que pensamos y cuánto tiempo le dedicamos a lo que pensamos. Mire, yo sé que muchos de ustedes han escuchado una canción varias veces seguidas. Yo a veces lo hago cuando estaba mucho más joven. Escuchaba muchas veces una canción y aún ahora lo hago. ¿Y qué sucede? Después paso todo el día con esa canción en mi mente, tarareándola, recordándola en mi memoria. Lo mismo pasa con los pensamientos que yo permito en mi mente por mucho tiempo. Se siembran en mi corazón y me quedo con los sentimientos que esos pensamientos provocan, porque los pensamientos provocan sentimientos. De tal manera que si paso todo el día pensando en el daño que me hicieron, entonces tendré sentimientos de rabia, de tristeza y de dolor, y con el tiempo se convertirán en raíces de amargura. Entonces tengo que cuidar en qué pienso. Mire, la mente es como un aeropuerto. Mi mente es como un aeropuerto. Piensen ustedes en un aeropuerto que tiene muchos aviones volando sobre ella. Solo puedo dejar aterrizar en mi mente esos aviones que me benefician. Así que si vienen a tu mente pensamientos de rabia, pensamientos malos, de rabia, de odio, pensamientos impuros, de venganza, tienes que cortarlos de una vez. No los dejes aterrizar en tu mente y mucho menos pases mucho tiempo de tu día con ellos. Córtalos, bloquéalos. Dedicarle mucho tiempo a estos pensamientos malos. Muchas veces nos sentamos y pensamos mal y pensamos mal y pensamos mal. Pues les tengo algo.
Piensen que cada vez que le dedican tiempo a estos malos pensamientos es como si se sentaran a tomar un café con Satanás y hablaran con él de estos temas. Eso es lo que realmente ustedes quieren hacer, porque contaminan su corazón, contaminan su mente y va a terminar saliendo en actitudes incorrectas. Por eso, al contrario, es bueno escuchar música de alabanza. Escuchen música de alabanza porque eso dispone la mente para terminar alabando inclusive todo el día, llenando nuestro corazón de agradecimiento. Por eso es bueno también leer la palabra porque llenamos nuestra mente de fe y de esperanza. Por eso es bueno compartir con personas que bendicen con su boca y no que están hablando siempre maldición, porque llenamos nuestro corazón de benignidad. ¿Han estado ustedes al lado con personas que no hacen sino maldecir y quejarse? ¿Cómo se sienten después de oírlos un tiempo? Entonces tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar los pensamientos que están en nuestra mente. Cuarto punto, para tener la actitud correcta, no temas. Mire, volviendo a la historia de Elías, eso fue lo primero que le dijo Elías a la viuda en el versículo 13. Elías llega y ve a la viuda en una condición de derrota, porque esa es la condición en la que se encontraba esta mujer. Y el temor es algo inevitable. No sentir temor frente a situaciones difíciles es complicado. Todos sentimos temor. Lo malo está cuando permitimos que ese temor se arraigue en nuestro corazón, se establezca ahí, se quede y peor, impida que nos movamos para buscar soluciones. Eso sí es grave. Pero somos humanos, todos sentimos temor frente a una situación complicada. Entonces, cuando Elías escuchó a esta mujer llena de tristeza y de temor, no le dijo, no, tranquila, estoy contigo, tranquila. No se puso a compadecerla. Lo que le dijo fue, no temas, porque Jehová ha dicho que tu harina no escasará. El temor lo combatimos con la palabra de Dios. El temor lo vencemos cuando recordamos las promesas que Dios nos ha hecho y cuando decidimos ser valientes y levantarnos en el nombre del Señor. Y entonces encontramos esa fe. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios, encontramos esa fe. Pero es necesario oír la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, conocer las promesas. ¿Tienes miedo? Asegúrate de leer la palabra y encontrarás la fe que necesitas. Pero si no dedicas tiempo a conocer esas promesas, ¿cómo puedes confiar en Dios? ¿Cómo puedes apropiarte de esas promesas? ¿Tienes miedo? Pasa tiempo en intimidad con Dios y podrás conocerlo y sentir que Él está ahí para ayudarte. Pero si no pasas tiempo en intimidad, no lo conoces. Si no pasas tiempo en oración, orando, hablando con Él, ¿cómo puedes confiar tú en alguien que no conoces? Proverbios 29:25 dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios estarás fuera de peligro. Job 3:25 dice, me ha sobrevenido un temor espantoso, lo que más temía me ha sucedido. El temor atrae las cosas malas. Mateo 6:25-34 habla de las preocupaciones. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, esto ya lo hemos leído en algunas ocasiones. No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo y el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir 1 metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo y no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que está hoy en el campo y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer?
Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya basta con cada día con su propio mal. No debemos temer ni debemos permitir la preocupación en nuestra vida. Y por último, declara la palabra. La viuda no recibió una solución momentánea. La palabra de Jehová habló y le dio seguridad para todo el tiempo que durara la sequía. La promesa de Dios era que no iba a pasar hambre en ningún momento hasta que la lluvia cayera. ¿Cuántos de nosotros, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, no solo en el mundo, digo a nivel personal, cuántos de nosotros no necesitamos una promesa como estas en estos tiempos difíciles de sequía? ¿Cuántos necesitamos una promesa que nos confirme que no pasaremos hambre en medio de este tiempo de dificultad? ¿Cuántos queremos sentirnos tranquilos hasta que esta lluvia regrese? Pero fijémonos que hay un dato importante ahí. El profeta dice que primero haga una torta para él y luego sí la hiciera para ella. Es una demostración de fe que primero hiciera comida para el profeta y luego para ella. Y hemos visto cómo Dios prueba nuestra fe pidiéndonos primero que actuemos y luego sí podemos recibir la lluvia de Dios. Lo leímos la vez pasada, Isaías 30:23. Cuando siembres la tierra, el Señor enviará la lluvia sobre tu siembra y del fruto de la tierra te dará abundante comida. Entonces tus ganados pastarán y en terrenos espaciosos. Claramente leemos que después de sembrar vendrá la lluvia, no antes. Se requiere confiar. La viuda tuvo que creer y confiar todos los días hasta que viniera la lluvia. Pero eso era una preparación, si ustedes continúan leyendo la historia más adelante, eso era una preparación de ese corazón para los milagros que ella recibiría más adelante, porque ella recibiría luego la resurrección de su hijo. Y en ocasiones Dios nos da la promesa, nos permite vivir día a día de su provisión milagrosa, para que veamos y entendamos y grabemos en nuestro corazón que Él es quien nos está cuidando. Así como mamá águila, ellos en medio del problema y mamá águila los rescataba y ellos iban creciendo. Dios hace lo mismo. Dios nos enseña a confiar en su palabra y a que declaremos día a día sus promesas. De la misma manera nosotros tenemos que aprender a confiar, declarar esas promesas. Primero tenemos que conocerlas. Y luego declararlas es un acto de fe, porque tenemos que confesarlas con nuestra boca. Entonces vemos la importancia de tener una actitud, de tener la actitud correcta para que pueda venir esa lluvia de Dios a nuestras vidas. Y entonces aquí quiero dejar 4 puntos de reflexión para que esta semana retomemos esa actitud, esa buena actitud que probablemente habíamos perdido. Lo primero que quiero hacer es que le pidamos perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios si nos hemos quedado en esa comodidad, en esa vida tranquila. Pero yo sé que el Espíritu Santo nos ha estado inquietando en estas semanas. Y si usted se lo pide, el Espíritu Santo lo inquietará más y más para salir de esa zona de comodidad y para poder movernos hacia esa tierra prometida. Por eso, dile a Dios, hoy quiero rendirme a ti, Señor, y decirte que caminaré contigo a la tierra donde quieras llevarme. Y te doy gracias porque entiendo que cada prueba es crecimiento para mi vida. Y sé que tu mano me cuida y me guarda en cada paso que doy. Lo segundo, Señor, hoy te quiero pedir perdón por mi queja. Hoy entiendo que como mamá águila, tú deseas lo mejor para mí. Sin embargo, yo he permitido esa queja en mi vida, buscando cómo justificarme probablemente para no avanzar, para quedarme en esta comodidad en la que estoy hoy. Y hoy me determino a mirar hacia adelante, a mirar a mi futuro y todo lo que tú has planeado y planificado para mí, en lugar de estarme quejando.
por la situación que vivo hoy o por las circunstancias que tengo a mi alrededor, porque hoy entiendo que hay más bendición en mi vida cada día gracias a ti. Por eso, Dios, hoy me determino también a cuidar mi mente y a cuidar mi corazón. Quiero que tú seas quien llene mi vida y que llene mis pensamientos. Prometo bloquear todos esos malos pensamientos, pero necesito tu ayuda y tu guía. Hoy, Espíritu Santo, te quiero pedir que cuando vengan esos pensamientos me ayudes a identificarlos y me ayudes a bloquear y a cambiar inmediatamente. Hagan eso. He estado trabajando en estas semanas en eso. Bloquéenlo, cambien. Piensen en cosas de Dios cuando vengan esos malos pensamientos. Esa es la forma, tenemos que cuidar nuestra mente, porque lo que sembramos en nuestra mente terminará cosechándose en nuestro corazón y terminará en nuestras actitudes. Y por último, hoy, Señor, quiero pedirte perdón si he dudado de ti y si he permitido el temor en mi vida, o si el temor me ha mantenido estancado, porque he tenido miedo de hacer las cosas y eso ha hecho que yo no avance. Pero hoy quiero destruir toda raíz de temor y decido confiar en ti, Señor. Dile al Señor, hoy decido confiar en ti, porque sé que tus planes para mi vida son planes de bien y no planes para mal. Estudiaré, prométale al Señor, estudiaré con más esfuerzo tu palabra para grabar en mi corazón tus promesas y así declararé tu palabra con más confianza y más tranquilidad. Quería compartirles esta palabra el día de hoy porque considero que es muy importante. La actitud con la que vivimos es muy importante. Determina todo hacia donde vayamos. El pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra prometida. Mientras estuvieron en el desierto, vivieron del maná, pero es tiempo de conquistar. Y para conquistar, pídele al Señor que te incomode, que te saque de tu zona de confort para que puedas avanzar y para que puedas dejar la leche y te vuelvas adulto y maduro espiritualmente. Dios los bendiga. Me encanta haber podido compartir esta palabra el día de hoy. Espero que la estudien, traiga bendición, hagan la tarea esta semana, porque realmente cuando hacemos la tarea es que podemos crecer en cada cosa. Dios los bendiga. Les mando un abrazo.